¿Monoplato o doble plato? Siempre tenemos la duda de cuál es el mejor sistema. Está claro que hoy en día el monoplato está ganando terreno en el ciclismo. Está en el gravel, en el mountain bike, también tenemos el downhill, BMX, incluso también en las bicicletas de pista. Pero ¿por qué los ciclistas profesionales siguen utilizando el doble plato? Bueno, eso es algo que vamos a ver en el vídeo de hoy y vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno de estos sistemas. El monoplato es algo que ya se ha probado y se ha testeado en el mundo del ciclismo de carretera y el Aqua Blue fue el primer equipo en utilizarlo en el 2018 e incluso llevaban los frenos de disco que en ese entonces todavía no eran muy populares. Esas bicicletas no tenían para poder poner el desviador trasero, por lo cual tenían que correr con un sistema de monoplato que se los abastecía la marca SRAM. Tuvieron bastantes dificultades, no fue realmente el año más exitoso del equipo. Luego Trek sí que hizo sus pruebas también con el equipo Trek, utilizándolo también en bicicletas de contrarreloj, donde es un poco más fácil intentar utilizarlo, pero finalmente todos los equipos World Tour siguen utilizando el doble plato. Vamos a comenzar hablando de las ventajas del monoplato y una de las más evidentes es la facilidad de uso, ya que al no tener una maneta para poder mover los platos tanto para arriba como para abajo, solamente tendremos que pensar y encargarnos de buscar el desarrollo correcto en la parte trasera de la bicicleta, que es el cassette. Luego tenemos un poco más de fiabilidad, es bastante más fiable este sistema ya que no hay caídas de cadenas. A no tener que pasar del plato chico al plato grande, del plato grande al plato chico, perdemos el riesgo de que se nos caiga la cadena. El plato está preparado con unos dientes un poco más largos para hacer que la cadena realmente no se mueva. Incluso estas bicicletas que son de gravel no llevan ni desviador ni guía cadena, por lo cual se fían mucho del sistema monoplato. Por ende, las bicicletas son más aerodinámicas, ya que no tienen el desviador, tampoco tienen el plato, por lo cual tienen mucho menos choque con el aire. Con este sistema de monoplato y haciendo una bicicleta solo para monoplato, se puede hacer una bicicleta que tenga las vainas más cortas y por supuesto rectas, ya que al tener dos platos muchas veces tienen que ser asimétricas para que pueda entrar ese plato pequeño. Al ser unas vainas más cortas también es una bicicleta un poco más rígida. Para ir terminando con el monoplato, tenemos también el tema del mantenimiento. Son menos piezas, por lo cual requiere mucho menos mantenimiento y eso para mucha gente es una ventaja. Y por último sería el tema del peso. Normalmente podríamos decir que las bicicletas con monoplato son un poco más ligeras, ya que nos ahorramos el sistema del desviador, los cables, un plato, pero todo va a depender un poco de cómo esté armada esa bicicleta. Cuando tenemos un cassette muy grande atrás, vamos a necesitar también un cambio que tenga una pata muy larga, así que dependiendo cómo esté montada la bicicleta, sí que es más ligera, no en todos los casos. Y ahora sí, pasemos a ver los beneficios del doble plato, lo más utilizado en carretera y por supuesto la elección de todos los profesionales. Aquí una de ellas es la fricción. Al final, al tener dos platos, podremos tener la cadena mucho más recta en todo momento y eso hace que tengamos menos fricción y en el mundo de la competición es algo bastante importante. Al tener menos fricción, estaremos desgastando menos nuestros materiales, la cadena no va a rozar tanto y también al tener dos platos, un tiempo con el plato grande y otro con el plato pequeño, por lo cual estaremos alargando la vida de los componentes. Luego, otro punto importante, sobre todo en la carretera, es la variedad de desarrollos que tenemos. Hoy en día tenemos 11 o 12 coronas en la parte trasera y eso, por los dos platos que tenemos adelante, hace que tengamos un gran abanico de desarrollos. Y por supuesto, un menor salto entre corona y corona. En un monoplato, dependiendo el tipo de cassette que utilicemos, podemos encontrar hasta 6 dientes de diferencia y eso en la carretera no es demasiado bueno. En cambio, en la carretera, dependiendo si utilizamos un cassette para la alta montaña o si utilizamos un cassette para etapas más planas, los saltos pueden andar entre 2 a 4 dientes, una diferencia muchísimo menor. Con el monoplato siempre podemos tener esa elección de elegir un plato y que se adecue un poco más al terreno que vamos a utilizar, pero siempre es mucho más difícil, más complejo y más caro, ya que tenemos que tener muchísimos más platos. En cambio, con el de carretera, simplemente un cassette para la montaña y un cassette para el plano.
Los monoplatos han avanzado muchísimo en los últimos tiempos, intentando poder dar ese gran abanico de desarrollos para que no nos falte desarrollo cuando vamos para arriba, ni tampoco cuando vamos en una zona muy rápida. Entonces lo que han hecho es poder compensar esa diferencia con el doble plato, como lo han hecho con un rango de platos o un rango, en este caso, de coronas más grandes en la parte del cassette. Para saber cuántos metros avanzamos cada vez que damos una vuelta de pedal, lo que tenemos que hacer es dividir el plato por la corona que estamos utilizando y luego multiplicarlo por la circunferencia de la rueda, y eso nos va a dar los metros que avanzamos. Para dar un ejemplo, la combinación más utilizada dentro del profesionalismo o en carretera es el 53-11, y eso el monoplato lo compensa con un 48-10. En cambio, uno de los desarrollos más ligeros que tenemos en carretera puede llegar a ser un 34-30, y eso el monoplato lo puede compensar incluso con un 50-44, que es lo que viene en un Explore como este. También podríamos utilizar desarrollos más grandes tipo Eagle, pero para eso necesitaríamos una pata de cambio mucho más grande, y eso en la carretera realmente no funcionaría. Luego de haber visto todos estos puntos, podemos sacar algunas conclusiones. Yo creo que la fricción no es algo que realmente incline la balanza para un monoplato o un doble plato, ya que hoy en día la gran mayoría de cadenas tienen un tratamiento o se les puede hacer un tratamiento, por lo cual la fricción se reduce al mínimo. Al final, para que los ciclistas de carretera se inclinen hacia el doble plato es por un tema de el salto de las coronas. Hay un salto que es mínimo entre corona y corona o mucho menor que en un monoplato, y eso hace que cuando vayamos a un máximo esfuerzo podamos encontrar la cadencia justa. Si no, realmente es difícil poder encontrar esa cadencia con un monoplato y es bastante molesto. Por otro lado, si el uso que nosotros le vamos a dar a esta bicicleta es solamente para salir a andar en bicicleta, no tenemos intención de competir, no nos interesa realmente esforzarnos al máximo, ese salto que hay entre los desarrollos con un monoplato realmente no nos va a molestar tanto, y sí vamos a tener todos aquellos beneficios que tenemos con el monoplato. Ahora nos gustaría saber qué es lo que piensan todos ustedes. ¿Creen que el monoplato se va a poder imponer en la carretera y que funcione de una manera eficiente? Todas sus opiniones las pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Si les gustó el vídeo, como siempre, les agradecemos el pulgar hacia arriba y recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.